Hola, mi nombre es Alfredo Bastida y es para mí un placer compartir con vosotros este módulo de desarrollo de departamentos y equipos comerciales en centros deportivos de gestión privada. La primera pregunta a la que quiero dar respuesta es ¿cuándo surge la necesidad de vender? Para mí, la necesidad de vender surge en el momento en el que se está planteando siquiera empezar el proyecto. Ya desde el principio tienes que tener muy claro, o es necesario tener claro, cuáles van a ser los protocolos, cuáles van a ser los procesos de prestación del servicio, cuáles van a ser las formas con las que te vas a relacionar con el cliente y cuáles van a ser todos los procesos, cuáles van a ser todos los procesos de venta y de relación con el cliente. Para ello, para mí, lo más importante es tener un equipo dentro del centro deportivo, tener un equipo en el cual poder confiar, tener un equipo que tenga todo su compromiso volcado en el proyecto. Y para esto vamos a ver algunos puntos para mí fundamentales a la hora de desarrollar el equipo comercial. ¿Vale? Vamos a darle primero un enfoque que nos va a servir para cualquiera de los equipos comerciales, perdón, para cualquiera de los equipos dentro del centro de trabajo, y luego lo centraremos poco a poco en el desarrollo de los equipos comerciales. Uno de los puntos fundamentales en cualquiera de los equipos y en cualquier organización es tener las metas claras, es decir, saber hacia dónde te diriges. Algunos de los aspectos para tener las metas claras es saber cuáles son los objetivos más allá de los objetivos meramente económicos, es decir, como como decía hace un momentito, ¿no? Cuál va a ser la relación con el cliente, cómo o hasta dónde quiero crecer, cuál va a ser mi volumen máximo de clientes, cómo me quiero relacionar en los diferentes departamentos. Las metas claras son fundamentales. El director del centro o la directora del centro, el gerente o la gerente lo tiene que tener muy claras. Las tiene que tener muy claras porque son las metas que ha de transmitir a sus trabajadores. Dentro de los equipos, por tanto, el primer punto, tener la meta clara, es decir, el gerente o la gerente tiene que tener las metas muy claras y los equipos de trabajo también tienen que tener las metas muy definidas. El siguiente paso, como veis aquí en el círculo, el siguiente paso sería comunicación. Vamos a girar hacia la derecha. Sería comunicación. Todos los componentes del equipo tienen que tener una comunicación muy fluida. El hablar de departamentos dentro de los centros deportivos quizás es necesario desde el punto de vista del lenguaje, pero a mí no me acaba de gustar, puesto que la creación de departamentos genera a la vez una sensación de no comunicación entre los diferentes, ¿no? Se crean lo que se conoce como departamentos estancos, es decir, cada uno no comparte la comunicación, no comparte la información con el resto, y lo cual genera o deriva en que los perjudicados evidentemente son los clientes. Como tercer punto, dentro de estos equipos, es el compromiso. En el compromiso me refiero a que todos los componentes del equipo deben compartir estos objetivos, deben tener clara cómo comunicarse con sus compañeros y cómo comunicarse con los clientes, cómo comunicarse incluso también con las personas responsables, y tienen que estar plenamente comprometidos con los objetivos que tienen que conseguir. Más allá incluso de los objetivos económicos, insisto, ¿vale? En el centro deportivo no todo está relacionado con unos objetivos económicos. El siguiente cuadrado, como veis, es la confianza. La confianza. Los componentes de los equipos tienen que poder confiar los unos en los otros. Tienen que sentirse seguros a la hora de poder tanto transmitir la información como desarrollar su propio trabajo. Por tanto, la confianza dentro de los equipos es fundamental. Si no hay una buena confianza, realmente el desarrollo del trabajo va a ser bastante complicado. Si hemos respetado todos los puntos anteriores, el siguiente es fundamental: complementariedad de los componentes. El líder del equipo, la persona que compone, que crea el equipo, tiene que tener en cuenta que pues cada persona tiene unas personalidades y unas formas de relación diferentes, y por tanto tiene que tener en cuenta, más allá de las aptitudes que tengan los componentes del equipo, tiene que tener en cuenta también las actitudes y cómo se van a relacionar los unos con los otros.
Si metemos a dos personas con un temperamento demasiado fuerte dentro del mismo grupo, pueden chocar, pueden necesitar los dos asumir el liderazgo en la medida de lo posible y podemos tener confrontaciones y podemos tener problemas. Por tanto, fundamental el siguiente paso, cooperación. En esta cooperación, ¿a qué me refiero? Esta cooperación es para poder conseguir los objetivos. Si estamos incluidos dentro, formamos parte de un equipo de trabajo, es evidente que todos tendremos que sumar para conseguir estas metas. Si no suman, si no cooperan todos los miembros del equipo, pues muy rápidamente aparecerán estos pequeños roces y esta complementariedad del punto anterior probablemente se vea deteriorada. Para que todos los puntos anteriores queden muy claros, el liderazgo para mí fundamental. El liderazgo, la persona que lidera, la persona responsable del equipo, tiene que mantener a todos unidos, tiene que mantener todos los puntos muy claros, tiene que generar mucha confianza, tiene que generar mucho compromiso, ser él o ella la primera persona comprometida, generar confianza, comunicación y sobre todo saber transmitir las metas claras. En este aspecto, el trabajo desde el punto de vista del coaching puede ser importante o puede ser interesante a la hora de desarrollar estos equipos de trabajo. Se pueden hacer procesos con diferentes dinámicas y diferentes formas de entender el equipo para que entre todos puedan cumplir estos objetivos tanto personales como grupales. Por tanto, volvemos a una parte muy importante, que es la parte del liderazgo. Me gustaría que reflexionaseis en los equipos que os hayáis visto involucrados, tanto en equipos deportivos, en grupos de amigos, en equipos de trabajo, y os hagáis una pequeña pregunta, ¿no? ¿Cómo andamos de liderazgo? Si estáis haciendo este curso, muy probablemente es porque queréis llegar a dirigir o estáis ya dirigiendo centros deportivos y, por tanto, un aspecto muy importante para que el equipo tenga una referencia tiene que tener un líder, tiene que tener una persona de referencia muy clara. Para ello, me gustaría que revisásemos rápidamente, antes de introducirnos en el aspecto central, ¿no? En el aspecto más importante de esta presentación. Me gustaría que definiésemos qué o quién es un líder. Para mí, como os indico aquí, un líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás. Digo influir y no digo manipular. Es decir, con la influencia, la persona o el líder lo que está intentando es conseguir unos objetivos comunes, conseguir incluso unos objetivos personales de la persona que lidera, con la intención final de que todos salgan ganando. No considero que sea un líder aquella persona que manipula a los demás para poder conseguir unos objetivos que no beneficien a las dos partes, ¿no? Digamos, que no beneficien a la persona y que no beneficien a la organización. El líder, evidentemente, también es la referencia dentro del grupo, pero hay aquí un pequeño matiz que os indico aquí un poquito más abajo. El liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica. El hecho de ser jefe no significa que tengas el liderazgo, ¿no? A mí hay una de las frases que me gusta mucho, que es: no lidera quien quiere, sino lidera quien puede. Por lo tanto, el líder es aquel que consigue que las personas se identifiquen con las metas marcadas, que las hagan propias. El líder luchará con auténtica pasión ecológica para lograr los objetivos. Esta pasión ecológica me refiero buscando el beneficio mutuo, es decir, que la persona que está involucrada en el equipo pueda conseguir sus objetivos personales y a la vez pueda ayudar a conseguir los objetivos de la organización, los objetivos organizacionales. Así que no es líder quien quiere, sino quien puede. Es decir, es líder aquella persona que recibe la confianza, aquella persona que recibe y que transmite la seguridad de que el equipo puede confiar en él. Por tanto, uno de los aspectos muy importantes también es que el líder tiene que dar ejemplo. El hecho de dar ejemplo no significa que tenga que quedarse a trabajar hasta las 11 de la noche y entrar a las 7 de la mañana, ¿vale? Esto no significa liderazgo. Muy bien, pues continuamos con cómo fomentar el trabajo en equipo.
o 5 de los aspectos importantes para fomentar el trabajo en equipo, o 5 claves importantes son estas que os indico aquí. Equipo reducido. El equipo comercial, vamos a empezar a centrarnos ya. El equipo comercial, desde mi punto de vista, no debe superar las 5 personas. Máximo entre 3 y 5 personas sería el tope máximo que acepta un centro deportivo, ¿vale? Lo normal es que un centro de no sé, desde 800 metros o algo así tenga una persona dedicada únicamente a la labor comercial. Como veremos a continuación, hay fases en las cuales el trabajo comercial es fundamental y se nota seriamente en las cuentas de explotación de forma positiva cuando se tiene una persona encargada de las ventas, encargada de la relación comercial con el cliente, y cuando no se tiene esta persona. Por tanto, uno de los puntos importantes es el equipo reducido. Como decíamos antes, los intereses comunes tanto grupales como individuales. Estaría muy bien que todos los componentes de este equipo tengan más o menos los mismos intereses comunes. Es decir, incluso que pudiesen, si fuera posible, tener los gustos personales lo más aproximados posibles. Tercer punto, objetivos claros y recursos necesarios para conseguirlos. Para que un equipo se sienta a gusto en su trabajo, tiene que tener a su disposición dos cosas muy importantes. Primero, objetivos claros. Apenas llevamos 6 o 7 transparencias y creo que he repetido ya varias veces el tema de los objetivos claros. Y una segunda parte, recursos necesarios para conseguirlos. Si un equipo no siente que tiene todos los recursos a su disposición para conseguir los objetivos, no los van a conseguir, porque no van a luchar al 100% para conseguirlos. ¿Okay? Como cuarto punto, todos aportan, todos tienen que aportar algo al equipo, o tienen que sentir que están aportando algo al equipo, porque si no, va a ser muy fácil que se sientan desplazados, que se sientan separados del equipo. Entonces, un aspecto fundamental es que todos aporten al equipo. Porque además, si yo como componente no aporto nada, el propio equipo me va a echar, ¿no? me va a dejar poco a poco de lado. Como quinto punto, todos tienen responsabilidades. Si todos aportan, todos tienen intereses comunes, los objetivos están claros, todos tienen que tener responsabilidades dentro del proceso, en este caso del proceso comercial, pero en cualquiera de los equipos de trabajo que estéis desarrollando, si os dais cuenta, todos tenéis unas responsabilidades. Vale, vamos a ver ahora cuáles son los pasos más interesantes a la hora de desarrollar el equipo comercial, o sobre qué aspectos tenemos que tener en cuenta, y sobre ello desarrollaremos qué responsabilidades tiene que tener los componentes del equipo. Mejor dicho, yo os diré las responsabilidades y vosotros decidiréis, cuando os enfrentéis a la realidad, vosotros decidiréis cuántas personas son necesarias para desarrollar los 5 puntos que vamos a ver que debe desempeñar el departamento comercial. Antes de desarrollar el departamento comercial tenemos que tener claras qué características tienen que tener un equipo comercial. O mejor dicho, qué características tiene que tener un comercial. Como veis, el primer punto, aptitud, con P. Aptitud con P. No todo el mundo vale para vender. Esto es importante. Todos en nuestra vida hemos vendido. Absolutamente todos. Otra cosa es que no les digamos, que no utilicemos la palabra de vender. La palabra vender. Todos hemos recomendado un buen restaurante a un amigo, todos hemos recomendado una película, todos hemos recomendado un libro, todos hemos recomendado un curso, todos hemos recomendado algo en alguna ocasión. Si lo hemos recomendado, si lo hemos sugerido, en ese momento lo que estamos haciendo era vender. Así que, en cualquiera de los casos, tenemos que tener muy claro que, aunque todos seamos capaces de transmitir esta información, de sugerir a nuestros amigos, a nuestra gente cercana, no todos vamos a ser capaces de dar el paso definitivo para transformar estas sugerencias en ventas. Con entrenamiento se conseguiría, pero con un entrenamiento que hay muchas personas que no están dispuestas a asumir. Por eso prefiero decir, no todo el mundo vale para vender. El segundo aspecto es actitud. Disposición a la venta y al método.
Como veremos, la venta dentro de un centro deportivo es relativamente simple. Hay que identificar las necesidades del cliente, identificar cuáles son sus objetivos y ver si con nuestros servicios, si con los servicios que estamos ofreciendo en el centro deportivo, somos capaces de encajarlo y somos capaces de darle al cliente lo que realmente está pidiendo, realmente lo que está necesitando. Por tanto, un comercial tiene que tener esta actitud de escucha al cliente, tiene que tener esta actitud o esta intención de encajar los objetivos que tiene el cliente con los objetivos o con los servicios que ofrecemos en nuestro centro deportivo. Como tercer punto, comunicación. Un comercial tiene que ser capaz de ilusionar, tiene que ser capaz de, habiendo enseñado el centro o no habiendo enseñado el centro, de hacer creer al cliente que sus objetivos los puede cumplir en el centro deportivo, si realmente es así, ojo, si realmente es así. En cualquiera de los casos, una característica muy importante, fundamental de un buen comercial es que tiene que ser capaz de ilusionar. Quinto punto, conocimiento del servicio profundo. Un comercial, una persona que se encargue de la relación con el cliente, tiene que haber probado todos los servicios, tiene que haber sentido todos los servicios. Es la única forma de poder transmitir, de poder ilusionar al cliente. Es decir, yo tengo que haber sentido para poder hacer una venta emocional. Tengo que haber sentido y tengo que ser capaz de transmitir al cliente lo que esa actividad puede hacer por él. Para eso, si ya estáis en centros deportivos, os sugeriría que todas las personas que componen ya vuestros equipos prueben todos los departamentos, prueben todos los servicios. Veréis cómo esto, estoy convencido, que tiene un aspecto positivo, una influencia positiva dentro de vuestras cuentas de explotación. Si todavía no estáis dirigiendo o coordinando centros deportivos, una de las primeras cosas que a mí siempre me ha funcionado muy bien es exactamente esto. Es decir, que cada persona rote, que sienta, que pruebe todos los servicios, que pruebe los departamentos y que, bueno, esto además nos va a servir para generar una mayor cohesión dentro de los equipos. Por tanto, conocimiento profundo del servicio. Como último punto, no el menos importante, sino casi sería el más importante, sería la escucha activa. La escucha activa porque nos hace falta adaptar la venta, nos hace falta ser adaptadores de objetivos. Nos hace falta saber qué objetivo tiene el cliente, cuáles son nuestros servicios y ver cómo podemos adaptar nuestros servicios para que el cliente pueda conseguir sus objetivos. Si somos capaces de hacer esto, de adaptar los objetivos del cliente y de adaptar nuestros servicios, será una venta prácticamente segura. Cuando acabo de decir ahora adaptar los objetivos del cliente, me refiero a que cada cliente puede venir con objetivos muy dispares. En ocasiones puede venir incluso hasta con objetivos que sea difícil o imposible de conseguir. No sé, por ejemplo, bajar 10 kilos en 15 días. ¿Es posible? Sí. Podría ser posible, pero no es algo que realmente sea saludable, no es algo que realmente sea positivo para el cliente. Por tanto, bueno, pues yo no soy nutricionista, pero ni entrenador técnico, pero evidentemente no sería una recomendación adecuada el hacer una venta soportada por que voy a ser capaz de hacer que cumplas tus objetivos si realmente creo, como comercial y como especialista en fitness, como especialista en deporte, creo que tus objetivos no se van a ver cumplidos con los servicios que te voy a ofrecer yo. Principalmente porque si el cliente no cumple sus objetivos conmigo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el cliente se dará de baja. ¿Por qué? Porque si no cumple sus objetivos con nosotros, se frustrará, no se sentirá a gusto y abandonará la práctica deportiva. Y no es precisamente esto lo que nos interesa. Así que, ¿cómo crear el equipo comercial? Vamos a revisar estos 4 puntos. ¿Cómo crear el equipo comercial? Lo primero, selección en base a competencias y complementariedad. Es decir, si tenemos que seleccionar a varios comerciales para nuestro centro deportivo, tendremos que ver qué competencias tiene cada uno, qué habilidades, ¿vale? Competencias y habilidades lo vamos a entender aquí como la misma cosa, ¿vale? ¿Qué habilidades, qué competencias tiene cada uno del equipo, de las personas que componen el equipo comercial, y ver qué complementariedad tienen entre ellos.
Insisto, como os decía casi en la primera transparencia, si metemos dentro del mismo equipo a personas que no son complementarias, estaremos realizando algo que no va a ser productivo para nosotros ni para el equipo. Estaremos empezando este equipo comercial y habrá sido un error a la hora de componerlo. Por tanto, no conseguirán sus objetivos y se puede generar mucho mayor malestar. Por tanto, selección en base a competencias y complementariedad de los componentes del equipo. En caso que solo tengas que contratar a un comercial o a una comercial, lo mismo. Competencias en base a cómo crear el equipo comercial. Vamos a revisar estos 4 puntos que me parecen interesantes a la hora de crear el equipo comercial. Lo primero, selección en base a competencias y complementariedad. Vamos a entender competencias y habilidades como lo mismo, ¿vale? Como la misma palabra. Entonces, deberemos seleccionar a personas que tengan, competencias y habilidades lo más parecidas posibles y que sean competencias y habilidades que hayamos identificado previamente como necesarias para el puesto de comercial o para el puesto de atención al cliente comercial. Y una segunda parte dentro de este mismo módulo, dentro de esta misma selección, ¿vale? Complementariedad. Como decíamos prácticamente en la tercera transparencia, las personas que conformen el equipo comercial deben ser lo más complementarias posibles, porque si no rozarán, se generarán situaciones de malestar y bueno, pues lo más interesante es que fluya y que el equipo sea lo más potente y lo más enérgico posible. Como segunda parte, como segundo punto dentro de cómo crear el equipo comercial, entrenamiento, formación, quitar el miedo, entrenamiento, formación, y repetir y repetir y repetir. Cuando me refiero a entrenamiento y formación, para quitar el miedo, hay muchas personas que se introducen en la parte comercial de los centros deportivos sin una experiencia amplia previa, sin una experiencia con una experiencia en ventas, pero no con una experiencia en ventas en el sector deportivo. Por esto es muy importante hacer un buen entrenamiento y una buena formación para quitar el miedo. Y para ello, recordad, en los puntos anteriores, debe conocer profundamente el servicio que está ofreciendo. Para ello, que lo pruebe. Como tercer punto, dentro de cómo crear este departamento comercial es planteamiento de objetivos e incentivos. Los departamentos comerciales siempre trabajan por objetivos, siempre tienen que saber hasta dónde tienen que llegar todos los meses. Lo podéis hacer en base a facturaciones, lo podéis hacer a facturación mensual, lo podéis hacer en base a número de clientes nuevos que entren en el centro, número de renovaciones, número de bajas. Veremos ahora exactamente cuáles son, ¿no?, las figuras que vamos a tener de clientes en cuanto al departamento comercial. Vale, para ello vamos a tener en cuenta, ya hemos visto un poco cómo se crea este departamento comercial y vamos a ver cuáles son las funciones que van a tener dentro de un centro de fitness. Ciclo de relación con el cliente, la primera parte. El primer punto, decisión de compra. La decisión de compra tenemos que tener en cuenta que se puede alargar, que puede ser una decisión de compra muy larga, que el cliente ha podido tardar en decidir venir a un centro deportivo pues desde 6 meses a un año, a llevar muchísimo tiempo decidiendo, ¿no?, dándole vueltas a que quiere reactivar, a que quiere ponerse en forma, a que quiere, bueno, pues sentirse bien. Y en el momento que ya lo tiene decidido, tiene que tomar la decisión de venir al centro deportivo. Sobre esto me gustaría haceros una señalización. Aproximadamente el 70% de las personas que vienen a los centros deportivos a hacer deporte no les gusta la práctica deportiva en sí. No tienen una motivación intrínseca clara, como pueden tener, pues no sé, deportistas de alto nivel o como pueden tener aquellas personas que vienen todos los días a entrenar, ¿vale? Estos, si hacéis un análisis del centro deportivo, si estáis trabajando ya o si vais a trabajar, cuando tengáis la ocasión, hacer un análisis realmente no de la media de clientes, no de la media de días que vienen los clientes, sino intentar analizar un poquito más en profundidad. Es decir, vale, tengo 1000 clientes, 2000 clientes en un centro de fitness, vale, ¿cuántas personas vienen más de 2 días? ¿Cuántas personas vienen más de 3 días? ¿Cuántas personas vienen por debajo? Hacer la media está bien, pero es muy interesante el que tengáis claro cuándo viene cada persona, ¿vale? De ahí podréis analizar o podréis
obtener la cifra de que, bueno, pues haya muchas personas que vienen 1 o 2 veces a la semana. Y si entráis más en profundidad preguntando a los entrenadores personales o haciendo algún tipo de encuesta, seguro, si son sinceros en la respuesta, que habrá muchas personas que podrán decir que no les gusta la práctica deportiva. Ojo, no les gusta la práctica deportiva como tal, lo cual no significa que no les guste o que no disfruten los beneficios que obtienen por el hecho de la práctica deportiva. Por centrarnos un poquito de nuevo en el ciclo de relación con el cliente, el primer punto, insisto, decisión de la compra, ¿vale? El cliente puede pasar mucho tiempo decidiendo venir, así que hay que ser cuidadosos a la hora de relacionarnos con estos primeros clientes y sobre todo darle mucha acogida. Tenemos que tener las recepciones de los centros deportivos, tienen que ser recepciones muy agradables, tienen que ser recepciones que estén recogidas, tienen que ser recepciones que inviten a entrar. Decía John McCarthy, expresidente de la IHRSA, que estamos en el negocio de la hospitalidad. Tenemos que ser lo más hospitalarios posibles. Tenemos que intentar evitar que haya colas en la recepción o que haya clientes nuevos que no se sientan acogidos, que cuando vengan que no reciban una mirada de la recepcionista o del recepcionista, que no reciban esta atención. Como segunda parte, muy importante, compra y primeros pasos. Ya una vez que el cliente ha venido al centro y ha decidido comprarnos, ¿vale? Estaremos entendiendo esta compra y primeros pasos pues aproximadamente como los 3 primeros meses, como los 3-4 primeros meses, ¿vale? Tomemos esta referencia como válida. Compra y primeros pasos. ¿Qué ocurre? Que las personas empiezan a valorar cosas diferentes. Tú personalmente empiezas a valorar cosas diferentes en el momento que empiezas a decidir comprar algo, en el momento que sería de empiezo a disfrutar de algo, mi percepción, mis expectativas, mis experiencias automáticamente van cambiando a diario. Van cambiando y voy esperando unas cosas, voy esperando otras y el centro deportivo es el que me las tiene que dar. Tenemos que tener mucho cuidado también en el departamento comercial a la hora de generar unas expectativas al cliente que luego la prestación de los servicios no esté a la altura. Si el comercial realiza o consigue que el cliente se haga unas expectativas muy altas y luego la prestación del servicio está por debajo de estas expectativas, el cliente se sentirá engañado. E igual que si no cumple sus objetivos se marchará frustrado, del mismo modo ocurrirá si le hemos prometido algo que no podemos cumplir. En la parte de disfrute del centro estaremos entendiendo una fase de aproximadamente a partir del tercer-cuarto mes hasta que continúe durante el tiempo que continúe el cliente con nosotros. En esta parte de disfrute del centro también las personas cambian sus motivaciones, cambian lo que valoran de nosotros. En ocasiones pueden ser un poco más permisivos con algunas partes de los procesos, pero del mismo modo, al conocer más en profundidad el servicio, se volverán mucho más inquisitivos en la prestación de los servicios, se volverán mucho más inquisitivos a la hora del análisis o del enfoque que le vayan a dar. Y por último, el abandono. Por último, el cliente, si no se siente motivado por algún motivo, si constantemente está recibiendo mensajes negativos e incluso él mismo no es capaz de conseguir sus objetivos con nosotros, abandonará la práctica deportiva. Una frase me gustaría dejaros. Si el cliente cree que no va a ser capaz de cumplir sus objetivos con nosotros, abandonará la práctica. Es simple, razonamientos. Piensa en ti en este momento, no pienses en el cliente. Si tú contratas un servicio de ADSL o del servicio que sea, ¿crees que vas a poder utilizarla? ¿Crees que vas a poder cumplir unos objetivos con esta compra que has realizado? Si tú personalmente hay en algún momento en el que sientes que lo que has comprado no está a la altura o no te puede o te deja de poder prestar el servicio, ¿qué ocurre? Automáticamente dejas de hacerlo. Pues los clientes en los centros deportivos exactamente igual. En el momento que creen que sus objetivos no se van a ver cumplidos, probablemente abandonarán la práctica deportiva. Digo probablemente porque hay otros aspectos relacionales también de que haya otros amigos que hayan encontrado gente dentro del centro deportivo, ¿vale? Pero el aspecto fundamental, las personas cuando deciden estar en el centro deportivo no dejan de lado, o es probable que dejen de lado el estar con sus parejas,
en el momento, no es que dejan a sus parejas, sino que en el momento que están en el centro deportivo, están renunciando a estar en otros muchos sitios. Si la práctica deportiva como tal no es motivadora, pues les duele el venir a entrenar. Ojo, que sí que les gustará los beneficios que consigan después, pero muy probablemente no les guste la práctica como tal, un disfrute. Por eso es tan importante también que las actividades que se desarrollen en los centros deportivos sean actividades muy deportivas. Analicemos un poquito el servicio que ofrecemos relacionado con el cliente. Un buen servicio no lo es si el cliente no lo percibe. Podemos esforzarnos muchísimo en dar un buen servicio, pero si el cliente no considera que esté siendo un buen servicio, si el cliente no considera, no lo percibe como un buen servicio, no será un buen servicio. Los clientes compran buen servicio y buena atención sobre calidad-precio. En esto es claro, cada persona tiene un poder adquisitivo diferente, cada persona valora cosas diferentes, cada persona da prioridad a aspectos completamente diferentes, y lo que para unas personas puede estar condicionado totalmente a una cierta cantidad económica, para otras no. ¿Vale? Yo creo que la relación calidad-precio que pueda tener, no sé, Cristiano Ronaldo será probablemente muy alejada de la que podamos tener nosotros, ¿no? O por lo menos la que tengo yo. Toda persona que trabaja en una empresa y toma contacto con el cliente es identificado como si fuera de la organización. Siempre estamos prestando servicios y automáticamente las personas que trabajan en los centros deportivos son la cara de las personas. Perdón, es la cara de la empresa. Siempre, guste o no guste. ¿Vale? Entonces esto para nuestros equipos lo tienen que tener muy en cuenta. Habiendo tenido estos 4 puntos del ciclo de vida del cliente, habiendo hecho estas observaciones sobre la atención al cliente, me gustaría retomar, o que guardéis en la cabeza por lo menos durante el tiempo que va a durar la explicación, los 4 puntos del ciclo de vida del cliente, ¿vale? La decisión de compra, los primeros pasos, el disfrute del centro y el abandono, porque va a ser ahí, en esos 4 puntos, en los que va a trabajar el equipo comercial. Así que un aspecto importante para empezar a trabajar será saber dónde pueden trabajar los clientes, dónde pueden trabajar los componentes del equipo comercial. Es decir, procedimientos del equipo comercial. Primeras visitas o prospectos. Corresponderá a la decisión de compra. Contactos con socios recientes y fidelización. Corresponderá a compra y primeros pasos e inicio de disfrute del centro. Fidelización-renovación corresponderá al aspecto de disfrute del centro. Tratamiento de bajas recientes y recaptación corresponderá a la parte de bajas. Por tanto, tenemos como 6 aspectos, 6 puntos en los que el trabajo del equipo comercial se puede centrar. Primeras visitas, contactos con los socios, fidelización, renovación, tratamientos de bajas y recaptación. Continuando con este plan de trabajo, tendremos que implantar las medidas de control para saber que el trabajo sobre los 6 puntos anteriores se está realizando correctamente. Sobre las informaciones, sobre la fidelización, el contacto con los primeros socios, etcétera, etcétera. Es decir, veremos qué cuadros de control, os los voy a poner un poquito más adelante, veremos qué cuadros de control yo he utilizado y me funcionan y me han funcionado muy bien. A partir de ahí, por supuesto, os los dejo y vosotros manejarlos, jugad con ellos, cambiad lo que nos guste y diseñad los vuestros. Pero sí que es muy importante que tengáis estos cuadros de control, ¿no? Y por último, un seguimiento y revisión de la estrategia a largo plazo. Evidentemente, el hecho de desarrollar un departamento comercial o como pone en el encabezado de la transparencia, un plan de trabajo, no serviría tener un plan de trabajo si no podemos hacer un seguimiento y una revisión y ver si realmente nos hemos equivocado en algún aspecto o si estamos haciendo bien todo el trabajo del departamento comercial. Para que el cliente pueda venir o para que el cliente venga al centro, primero tenemos que saber, pues bueno, cómo generar estas visitas. Vamos a pasar un poquito, deteniéndonos un poquito más en estos puntos del ciclo de vida con el cliente. ¿Cómo podemos generar visitas? Bueno, pues lo primero tenemos que saber quiénes son nuestros clientes y dónde están. ¿Dónde están físicamente? Es decir, tenemos que saber dónde viven.
Una de las herramientas que nosotros en Tiempo de utilizamos es el Google Earth Profesional, que veis aquí. Esta es una foto de la localización de un centro en concreto. Este era un centro de Pilates, y se ve la localización de dónde estaban los usuarios. La chincheta verde corresponde a la localización exacta del centro, y las chinchetitas amarillas corresponden a un usuario, ¿vale? Cada chincheta corresponde a un usuario. Si veis, hay una mayor concentración alrededor de la verde. Es normal, ¿no? Todos estos centros, la mayoría de los centros deportivos son centros de prestación de servicios de cercanía. Pero como veis, alrededor del círculo rojo se van ampliando, y estamos viendo que vienen desde diferentes zonas. Por eso es muy importante saber de dónde vienen nuestros clientes. ¿Por qué es tan importante saber dónde vienen nuestros clientes? Porque si hacemos, por ejemplo, este ejercicio, podremos identificar algunas zonas, como veis aquí, podremos identificar algunas zonas en las que no vienen clientes. Por aquí pasa una carretera bastante amplia, pero hay zonas en las que no vienen clientes, y podríamos desarrollar nuestra labor comercial en estas zonas. Por tanto, para poder que para nuestro departamento comercial tenga trabajo en esta primera fase, es interesante llevar a cabo acciones de captación de clientes. ¿Vale? Pues ¿cómo podemos generar visitas? ¿Cómo podemos hacer que estos clientes vengan a nuestro centro? Pues lo primero, definiendo zonas de impacto, definiendo dónde están los clientes. Segundo, creando un plan de comunicación. Como todo plan de comunicación, igual que estamos hablando de un plan de trabajo para los comerciales, como todo plan, tiene que tener claros unos recursos, unos objetivos, un presupuesto y los medios que van a tener a nuestra disposición. Que en el caso de hacer un plan de marketing, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta los medios offline y los medios online. Y al final, fundamental, valorar el resultado. Valorar el resultado. Como medios internos en los que podemos apoyarnos también para generar más trabajo para este departamento comercial en la parte más centrada en fidelización y en renovación, pues tenemos que tener en cuenta que el trabajo del departamento comercial se puede centrar sobre socios históricos o sobre socios activos. A socios históricos llamo a estas personas que han venido, han sido socios durante un tiempo, y por el motivo que sea han decidido abandonar la práctica, o han decidido por lo menos dejar de ser clientes nuestros. Sobre ellos también se pueden realizar acciones. Socios activos, como prescriptores, premiándoles con bonos de descuento. Y bueno, ¿cómo contactar con ellos? Pues evidentemente con los medios que tengamos a nuestra disposición. Llamadas, SMS, mailing, WhatsApp. Utilizar los medios que tengáis a vuestra disposición. Cartelería interna, correo electrónico, cada vez más redes sociales. Yo creo que cada vez más los centros deportivos, los grandes centros deportivos, o los pequeños centros, mejor, los centros que quieren mantener una buena relación con el cliente, están presentes a través de su página en redes sociales, o bien sea en Twitter o bien sea en Facebook, incluso ya llevando a cabo la atención al cliente a través de las redes sociales. Medios externos que podemos utilizar, bueno, pues centrándonos en las dos grandes líneas, pues en offline podéis utilizar para atraer gente a los centros deportivos, pues folletos, prensa, radio, vallas, bueno, pues todos los medios que tengáis a vuestra disposición, revistas locales, acuerdos con diferentes empresas, etcétera. Y en la parte online, ¿cómo podemos trabajar? Pues podemos trabajar o podemos hacer esta captación pues a través de AdWords. El AdWords es los enlaces patrocinados que aparecen en la parte superior con un color un poco más crema en Google. Red de contenido en diferentes páginas relacionadas con la prestación de servicios deportivos, pues bueno, aparecerán, ¿no? Podemos incluir estos anuncios para que vengan los clientes en redes sociales o en canales como el YouTube, ¿vale? Sobre todo, cada vez es más importante ofrecer un contenido de calidad para que el cliente se pueda enganchar a nosotros antes incluso de ser socio. Bueno, pues veremos a ver qué trabajo hacemos sobre estas informaciones. Pensemos que todo el trabajo que hemos hecho de publicidad ha funcionado, el cliente empieza a venir y tenemos que tener en cuenta algunos aspectos del trabajo con estas informaciones.
A las informaciones aquí me refiero a estas personas que vienen a pedir información y que, pues bueno, nos hace falta para poder trabajar con ellas, para poder manejar y ampliar nuestra base de datos, nos hace falta tener un control de estas informaciones. Por tanto, material y recursos de acuerdo a la imagen que queremos proyectar a nuestro cliente, desde las hojas de bienvenida hasta los contratos, absolutamente todo. Las hojas de bienvenida son aquellas hojas que los clientes completarán, las veremos ahora, las veremos ahora con detenimiento, aquellas hojas que el cliente es interesante que rellene. Viene una persona a pedir información al centro y a cambio de enseñarle el centro deportivo nos tiene que dejar sus datos personales. ¿Para qué nos servirá esto? Pues esto nos servirá básicamente para, si no conseguimos realizar el cierre de venta en el momento en el que le hemos enseñado el centro, poder ponernos en contacto con él con posterioridad y poder ofrecerle una oferta mejor. Perdón. Esta hoja de recogida de información para mí tiene que tener dos caras, ¿vale? Como vamos a utilizar normalmente un folio o medio folio, como tiene dos caras, utilicémoslas. En la cara A, en la cara principal, estos son los datos que os recomiendo que el comercial o la persona de atención al cliente comercial recoja: datos personales, hábitos de actividad física, horarios en los que quiera venir, objetivos, intereses, grado de motivación. No os olvidéis de la ley de protección de datos. Toda esta información nos va a servir para que el cliente, una vez que se haya marchado, si no hemos cerrado la venta, poder ponernos en contacto con él y saber en qué aspectos estaba interesado, ¿vale? Y una parte de atrás en la que el comercial hará las anotaciones correspondientes de la cuota o el servicio que le ha ofrecido, si le ha hecho alguna oferta especial, si le ha hecho alguna observación, y un guión de las llamadas que le va haciendo. Esto es importante que quede recogido en la hoja de atrás porque si hay varios comerciales llevando la labor comercial, será interesante el que un comercial pueda ver si un cliente ya ha sido llamado, ¿vale? Para no caer en la redundancia y para no caer en sobrecargar a los clientes. Por tanto, ¿para qué la hoja de recogida de datos? Pues primero nos va a servir para valorar el impacto de la publicidad, es decir, si toda la inversión que estamos realizando nos está funcionando, porque en la hoja de recogida de información le preguntaremos al cliente en qué medios nos ha conocido. Nos servirá también para valorar la calidad del comercial. Si tenemos muchas hojas de información recogidas, pero nuestro comercial cierra muy pocas altas, tendremos que saberlo. Es decir, imaginaros que al mes vienen 100 personas y que el comercial consigue cerrar aproximadamente un 30%. Un 30% es muy bajo. Los porcentajes de cierre de un comercial en un centro de fitness tienen que estar entre un 60, un 70%, un 75% es ideal, un 80% es muy bueno y un 85% es perfecto. Es, más que perfecto, ¿vale? Lo ideal podría ser, digamos, para quedarnos con una cifra de referencia, podría ser entre un 65%, de cierre, es decir, que cada 10 personas, 7 se queden como socios. Y sobre todo nos servirá también para hacer el seguimiento de los clientes, ¿vale? Como responsables de la instalación, habrá ocasiones en las que nosotros mismos haremos el seguimiento a las personas que hayan venido, les llamaremos directamente y les preguntaremos si, independientemente de que se hayan apuntado o no, les llamaremos y les preguntaremos si se han sentido bien acogidos, recordándoles una oferta que tengamos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo transformar las visitas en socios? Pues todos los componentes del equipo deben conocer en profundidad todos los servicios. A mí me ha ocurrido de estar en un centro deportivo, preguntarle a un entrenador personal por sus tarifas o preguntarle al entrenador personal por los servicios de fisioterapia y remitirme directamente a recepción. ¿Qué ocurre si hay alguien del equipo que no conoce todos los servicios? Pues que si no conozco todos los servicios, yo como usuario he detectado una necesidad o digamos se me ha calentado la cabeza, ¿no? A la hora de querer hacer una compra y el
la persona que me atiende me dice vete a recepción. Probablemente desde donde he hecho la pregunta hasta recepción me vaya enfriando. Y más si paso por el vestuario y ya me pego una ducha, pues probablemente cuando pase por recepción, si hay una sola persona y tengo que esperar a una sola persona a que sea atendida, probablemente me marcharé y no haré la compra. Por tanto, todos los componentes del equipo deben conocer todos los servicios. Y a la vez deben transmitir confianza. Y la confianza la vamos a transmitir a la vez de seguridad. Por tanto, cuanta más información tengan todos los componentes del equipo de toda la información del centro, muchísimo mejor para ellos. Transmitirán mucha más confianza y los clientes se sentirán mucho más seguros. Como veis, la persona responsable de la actividad de la atención comercial debe identificar las necesidades, objetivos y deseos del cliente mediante una venta emocional, adaptarlos a los servicios que ofrece el centro deportivo. Esto lo comentábamos antes. Una de las formas fundamentales de que yo quiera comprar algo es que realmente sienta la necesidad, sienta el deseo de comprarlo. Para que alguien pueda hacerme una venta emocional, ha tenido que probar los servicios, ha tenido que transmitirme los servicios desde la emoción, desde el corazón, desde el sentimiento. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando viene el cliente y se marcha sin haber cerrado esta venta? ¿Cuándo me pongo en contacto con él? ¿Cuándo me pongo en contacto con ella? Mi sugerencia, llamada a las 24-48 horas. Por eso es fundamental que hayamos hecho la recogida de la información, que tengamos toda la información relativa a este socio anterior. ¿Qué le podremos realizar? Pues podemos acompañar esta llamada o haber acompañado en la venta y si no, acompañar esta llamada con un regalo de una invitación de un pase del día. Importante con el pase de día, tiene que tener una fecha y si podemos sacar cuando hacemos la llamada o bien cuando ha venido a visitar la información, el centro, si podemos ya sacar una cita concreta, fijar una reunión, necesario, ¿vale? Para que el cliente se comprometa. Y una vez que haya venido a probar la instalación, el comercial o la persona de la recepción, la persona de atención al cliente, tendrá que fijar una reunión a la salida del entrenamiento. ¿Para qué? Para valorar si el centro le ha gustado, si los servicios que ha probado se ajustan a sus necesidades y en caso de que haya sido así, volver a intentar el cierre de venta. ¿Hasta cuándo llamar? Pues si llamamos cada 24 o 48 horas o llamamos una vez que hemos hecho esta primera llamada, llamamos a los 3 días, pues llamar hasta un máximo de 2-3 semanas o como dicen los grandes gurús de ventas, hasta que el cliente te pida que no le llames, ¿no? Pero bueno, mi sugerencia es que hasta 2-3 semanas, si hemos hecho bien todo el protocolo, creo que es un tiempo adecuado para recaptar al cliente y luego un poquito más adelante, cada mes o cada 2 meses, sí ponernos en contacto con él, no necesariamente a través de una llamada, pero bueno, ¿por qué no? A través de un correo electrónico o un mensaje de texto. En este aspecto, ¿qué sistema de control emplearemos sobre las visitas? Pues sistema de control sobre las visitas, sobre las informaciones. Os recuerdo que estamos todavía en la fase de decisión de compra o en la introducción a esta compra, ¿vale? Estamos todavía en el primer circulito de estas 4 fases de relación con el cliente, ¿vale? Pues sistemas de control que aplicaremos en esta decisión de compra: el número de visitas al mes, el porcentaje de cierre del comercial sobre el 100% de las visitas, el porcentaje de cierre sobre las invitaciones, todas las acciones que hagan los comerciales, bien sea atender a un cliente, llamadas, dar información, tienen que quedar recogidas de alguna forma. Nos hace falta saber si los comerciales y el departamento de atención al cliente comercial está haciendo bien su trabajo y la única forma que hay es que completen sus visitas, que hagan sus anotaciones en la parte posterior de las hojas y si les damos invitaciones a los clientes, valorar. Recordar que cada invitación tiene un precio. Una invitación a un centro deportivo puede costar, no sé, 12, 15, 20, 25 euros, 30 euros. Pues bueno, el cliente tiene que percibir que esto tiene un valor, ¿vale? Y la persona responsable de hacerle llegar esta información, evidentemente, es el comercial. Como vamos a hacer una inversión en darle invitaciones, tendremos que hacer un trabajo sobre el cierre de las invitaciones. Cierre comercial óptimo, 60-65%, ¿no? Lo que comentábamos antes.
Todos los datos pasarán a una base de datos que se pueda comparar mes a mes. Os voy a poner prácticamente la última transparencia, será un cuadro comparativo de todos los factores que yo tengo en cuenta en las instalaciones deportivas cuando hacemos consultoría, para poder compararnos mes a mes y poder ver qué evolución tiene, qué evolución está llevando a cabo el departamento comercial. Como segundo punto, siguiente en el plan de trabajo, el trabajo sobre los socios recientes. Ya estaríamos en el segundo circulito en esta compra y primeros pasos. ¿Cuál sería el plan de trabajo de los comerciales en los socios recientes? Pues bueno, tendremos que medir o tenemos que tener en cuenta, que hay un alto porcentaje de abandono en los 3 primeros meses de práctica. Por eso, las personas que se incorporen al centro deportivo tienen que estar acogidas por los comerciales, tienen que estar acogidas por la persona de recepción y tienen que estar acogidas por todos los equipos. Tienen que estar acogidas en la sala de fitness, en las clases colectivas. Labor será del comercial o labor será de la persona que ha atendido al cliente la de presentar a otros componentes del equipo para que pues se sienta más acogido, se sienta más a gusto, conozca a más gente dentro de la instalación y pueda permanecer mucho más tiempo en la instalación. Imaginaros vosotros por un momento cuando entráis a un sitio y no conocéis a nadie. ¿Qué ocurre? Pues que rápidamente intentáis buscar a ver si conocéis a alguien y si no, pues puede que no volváis a ese sitio o puede que te sientas más incómodo. También dependerá un poco de las personalidades de cada uno. Como os decía antes, estamos en el negocio de la hospitalidad y cuanto mejor nos traten, más repetiremos y más nos gastaremos, más rápido entraremos en esta espiral de ocio, en esta espiral de gasto, ¿no? En la que empiezo la práctica deportiva y me compro unas zapatillas adecuadas o pienso que son adecuadas y poco a poco, si me gusta correr o me gusta hacer algún tipo de actividad, la compra de material, la compra de servicios relacionados con la actividad que me gusta se va mejorando, se va perfeccionando. Como estamos trabajando con socios de incorporación reciente, un aspecto muy importante o algo interesante es que haya un contacto a los 15-20 días de haber incorporado, de que se haya dado de alta en el centro. Es probable que si estamos trabajando en un centro muy grande haya personas que, pues porque sean más tímidas o por lo que sea, empiecen la práctica deportiva, no nos avisen o sí el primer día, pero luego ya no hay una relación con los componentes del equipo y se vaya diluyendo esta relación. Por tanto, mi recomendación, a los 15-20 días de que una persona se haya dado de alta, tiene que haber un contacto. Un contacto, si es por teléfono mejor, si es físico muchísimo mejor, y si no, pues que a través del correo electrónico o a través de un SMS, WhatsApp, etcétera, etcétera. Bueno, pues para este contacto, como veis, se pueden utilizar servidores masivos de envíos de correos electrónicos, ¿vale? Nosotros trabajamos con una herramienta, con una aplicación de Joomla, con la cual podemos hacer envíos masivos a nuestras bases de datos y hay muchos centros deportivos que utilizan esta o que directamente externalizan el servicio con una empresa. Hay varias empresas que se dedican a enviar correos. Cada correo que se envía, la verdad que se venden por paquetes, es muy baratito, pero sobre todo es muy importante el que haya este contacto con el cliente. Continuando el trabajo con los socios recientes, la probabilidad de que un socio continúe el mes siguiente, según IRSA, según la asociación más importante dentro de nuestro sector, es si ha habido una interacción al mes, el 20% de probabilidad de que el socio continúe el mes siguiente. Si hay entre 2-3 interacciones al mes, el 50%, y si ha habido más de 4 interacciones al mes, el porcentaje sube hasta cerca del 80%, hasta el 80%. No nos quedamos con las cifras en absoluto, en valores absolutos, quedémonos con el mensaje principal de que tenemos que entrar en contacto con los clientes, porque los socios que tienen más interacciones con los trabajadores, con los componentes del equipo, vuelven más, como están a gusto, pagan más, se gastan más, ¿vale? El uso del servicio, por tanto, sube, su valor experiencial sube
y por tanto nos recomiendan más. Y esto para nosotros pues también es muy importante. Que nuestros clientes hablen de nosotros nos ahorrará gastos de publicidad, así que esforzaros en que los clientes hablen de nosotros y hablen bien de nosotros. Continuando con este círculo sobre el que estamos basando todo el trabajo del equipo comercial, pasaremos al tercer punto, al plan de trabajo sobre la fidelización. Continuamos en el circulito de disfrute del centro. Entramos en el circulito de disfrute del centro. Ya hemos visto la compra y primeros pasos, hemos visto la decisión de compra, los primeros pasos, y la parte de fidelización, el trabajo de fidelización estaría centrado en este disfrute, en este tercer punto, disfrute del centro. La fidelización en centros deportivos se basa en que los clientes cumplan sus objetivos y se diviertan, pero que cumplan sus objetivos. Daros cuenta que, como os decía antes, las personas por venir al centro deportivo dejan de estar con otras personas, dejan de estar en la terracita, ¿no? Ahora que viene el buen tiempo, dejan de estar en la terracita tomando una cervecita con sus amigos por estar en el centro deportivo. Independientemente de que haya muchos que tengan sus amigos en el centro deportivo. Es decir, el hacer actividad física supone hacer una elección. Si eliges hacerlo, automáticamente estás eligiendo dejar de hacer otras cosas. Por eso es fundamental el número y la calidad de contactos del personal con los socios, los momentos de la verdad. Vivimos en el sector de la hospitalidad, vivimos en los momentos en los que cada interacción de un cliente con cualquier componente del equipo es un momento de la verdad. Es decir, es un momento en el que nos la jugamos. Es un momento en el que el cliente puede ver afectada su fidelización. Es un momento en el que le podemos cambiar las aspiraciones, podemos, por un pequeño gesto, podemos incluso llegar a cambiar los objetivos del cliente, y por eso es tan importante que cuidemos la relación con el cliente y la relación con los objetivos de los clientes. Por tanto, excelencia en la prestación del servicio. Excelencia en la prestación del servicio. Y debe estar evidentemente equilibrada la relación calidad-precio, independientemente de que el cliente, de que para cada persona la relación de calidad-precio sea diferente, nuestro servicio sí que tiene que tener una equilibrada relación calidad-precio, independientemente, insisto, de la percepción que tenga el cliente. ¿Vale? Segmentación de clientes y adaptación de los servicios a esta segmentación. Tribus es algo interesante, y de hecho ya hay marcas dentro del sector del fitness que lo están haciendo, el ofrecer servicios para determinados grupos. Esto, consciente o inconscientemente, lo estamos haciendo ya desde hace muchísimo tiempo en los centros deportivos. Si no, ¿por qué utilizar o por qué programar en nuestro plan de actividades de baile, actividades atléticas, actividades más de fuerza? Vale, ya lo estamos haciendo, pero seamos conscientes de que lo estamos haciendo. Seamos conscientes de que lo estamos haciendo, del poder que tienen las personas cuando vienen a los centros deportivos, buscan también relacionarse con otras personas. Hay algunos que vienen únicamente a entrenar, sí, pero hay otras personas que vienen también que buscan esta relación con otras, ¿no? Y qué casualidad que al final siempre la gente del Pilates tiene unas características, la gente que está en la zona de peso libre tiene unas características, la gente que está en las clases de actividades coreografiadas tiene unas características. Si os fijáis, estas tribus ya están establecidas, ya se crean de forma natural en los centros deportivos. Pues si ya se crean, ¿por qué no potenciarlo? Es una gran herramienta. Como en todo lo anterior, nos hace falta tener un sistema de control sobre esta labor también del departamento comercial. Os sugiero dos formas: el número de meses de permanencia de los clientes, que tendrá incidencia posterior en las renovaciones de las cuotas. Número de meses de permanencia del cliente, desde que se da de alta hasta que se da de baja, cuánto tiempo de media permanecen los clientes con nosotros. Evidentemente, el trabajo de renovación en estos meses es fundamental. Si el centro vende cuotas trimestrales, vende cuotas semestrales, vende cuotas anuales, el trabajo del comercial, el trabajo de los o de las comerciales, se puede centrar en la renovación de las cuotas. Si vendemos cuotas de larga duración,
el trabajo deberá ser mayor. Si vendemos cuotas de corta duración, que está siendo la tendencia en el sector actualmente, vender cuotas mensuales, pues el trabajo de renovación se hace más a diario. Si son cuotas, me organizo. Si son cuotas de larga duración, el trabajo está muy estructurado, pero el trabajo con el cliente está más centrado en una determinada fase. Si son cuotas de corta duración, el trabajo de fidelización debe ser mayor. Como cuarto paso, el trabajo de la renovación. En este aspecto estamos también trabajando en el punto de disfrute del centro, en este tercer punto del ciclo de vida del cliente, disfrute del centro. ¿Qué haremos con el trabajo de renovación de los clientes? Pues evidentemente a mayor número de contactos de buena calidad durante la duración de la cuota, mayor posibilidad de que el cliente renueve, mayor posibilidad de que el cliente permanezca con nosotros si realmente está cumpliendo los objetivos, sus objetivos. Por tanto, lo que os decía ahora, ¿no? El trabajo se realizará en cuotas de larga duración o sobre cursillos que tengan continuidad en la próxima temporada y se centrará sobre el último mes de la misma. Esto es una estructura, ¿vale? Si vosotros decidís que el trabajo de fidelización o el trabajo de renovación debe complementarse mucho más con la parte de fidelización, perfecto. Adelante, esto es una primera plantilla, podríamos decirlo así. Sistemas de control sobre la renovación, el número de meses de permanencia y el porcentaje de renovación. ¿Cuántos meses permanecen los clientes con nosotros? Y el porcentaje de renovación. Es decir, si tuviésemos 100 socios que van a renovar el mes que viene, ¿qué porcentaje de renovación? Es decir, ¿cuántos continúan una vez que haya finalizado la cuota que tenían contratada? Para esto, el trabajo del comercial es muy interesante, diría yo, fundamental para que continúen con nosotros. Y por último, estamos ya en el último circulito cuando las personas ya han decidido darse de baja, están ya muy decididas, pues el plan de trabajo sobre este tratamiento de bajas. Lo ideal, evidentemente, es evitar la baja a través de una gestión de la queja en caso de que haya habido una queja u ofreciendo otra cuota o otro servicio que le encaje al cliente. Se puede iniciar el proceso de recaptación pues aproximadamente a los 3-4 meses de haberse dado de baja. Hay que dejar un poco que el cliente se enfríe, que el cliente pues decida, o mejor dicho que decida, hay que darle un poquito de tiempo para que el cliente valore porque realmente se ha dado de baja. Por tanto, iniciaremos el contacto con ellos a través de SMS, de correo, de llamada, habiendo dejado un cierto tiempo, ¿no? Si la baja se ha producido por una baja, si la baja se ha producido por una queja y no hemos gestionado bien la queja, por el motivo que sea, pues lo primero y fundamental, intentar gestionarla bien, pero si no ha sido posible o el cliente ha decidido que aunque la hayamos gestionado se da de baja, pues bueno, démosle un periodo de tiempo para que el cliente se enfríe, ¿no? Digamos, y podamos ponernos en contacto con él después. Sobre las bajas, algunos datos. Pues en Estados Unidos el 90% de los socios permanece 2 meses, y que estad muy alerta a los departamentos comerciales, ¿vale? 2 meses en Estados Unidos, 2-3 meses es el momento el momento crítico, ¿no? Digamos así. La retención es la misma para hombres que para mujeres y aumenta a partir de mayores de 45 años. Normalmente también el hecho de tener que cambiar el centro deportivo puede ser algo que impida que haya clientes que se quieran marchar. La media baja aproximadamente es del 35 socios por cada 1000. Va a depender también mucho del tipo de prestación de servicios, ¿vale? Cómo se realiza el servicio, si ha habido algún problema, pues continuos problemas de agua caliente, de limpieza, de sustitución de clases, etcétera, etcétera. Todo esto va a afectar a que el cliente continúe con nosotros. Evidentemente los contratos anuales retienen más, puesto que el cliente compra o se compromete con la instalación, pues no sé, 6 meses o 1 año, pero si bien es cierto que la tendencia que está habiendo en el sector en este momento es que los contratos suelen ser o bien de 2 meses o bien incluso hasta más largos de 2 años. Y el importe de la cuota, estos son datos relacionados con IRSA, el importe de la cuota no afecta a la permanencia. Por último, en esta parte del control de las bajas,
sistemas de control que vamos a utilizar, saber el número de altas de baja comparado con su histórico. ¿Qué es esto de las altas de baja? Las altas de baja serán aquellas personas que se han dado de baja por el motivo que sea y al cabo del tiempo vuelven a ser socias, vuelven a formar parte de nuestros socios activos. ¿Vale? Este será la forma de saber, o esta es la forma de saber que el tratamiento de las bajas se está realizando correctamente. Es decir, cuántos de los clientes que se dan de baja, que abandonan, vuelven con nosotros. ¿Vale? Es importante que esto lo tengáis reflejado también en los cuadros de mando. Y así que, como lo prometido es deuda, aquí tenéis uno de los cuadros que yo utilizo cuando hacemos consultoría en los centros deportivos. ¿Vale? Sería un cuadro de indicadores resumen. En la columna de la izquierda tenéis los indicadores correspondientes, ahora entraremos en ellos, y en la columna de la derecha se irían acumulando todos los meses, desde enero, febrero, marzo, abril, todos los meses, para poder hacer una comparativa de mes a mes o de año a año. Por tanto, vamos a ver qué indicadores utilizamos. Socios activos. ¿Cuántos socios tenemos activos en ese momento? Altas en el mes. ¿Cuántos socios se han dado de alta y no habían sido socios nuestros anteriormente? Altas de baja. Es decir, cuántos socios hemos recaptado de aquellos clientes que ya habían sido clientes nuestros. Números de visita. ¿Cuántas personas han venido a pedirnos información? ¿Vale? Estos en algunos centros se llaman espontáneos, número de visitas, informaciones. Bueno, el nombre concreto da igual, pero sí que el concepto tiene que ser este, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el número de visitas de personas que vienen a pedirnos información al centro. El porcentaje de cierre sobre estas visitas. Es decir, si vienen 100 personas a pedir información, ¿qué porcentaje cierra el comercial? Hemos visto antes 60, 65, 70%, son cifras muy aceptables, son cifras buenas. El porcentaje de cierre sobre invitaciones. Si hacemos una labor comercial ofreciendo invitaciones, tendremos que saber cuántas invitaciones son usadas y cuántas de ellas se transforman luego en altas. Recuerda que todas las acciones que realice el departamento comercial se tienen que traducir a corto o a largo plazo, se tienen que traducir en socios, se tienen que traducir en clientes. El número de renovaciones, es decir, cuántas personas tienen que renovar y cuántas personas han renovado en referencia a las que tenían que haberlo hecho, y el porcentaje de renovación, es decir, igual que vamos a calcular el porcentaje de cierre sobre las visitas, tendremos en cuenta el porcentaje de renovaciones. Es decir, si tengo que renovar 100 personas y renuevan 50, pues evidentemente el 50% de las personas habrán renovado. Esto, aunque igual en un mes no nos dé mucha información, el histórico, el análisis continuo a lo largo de los meses será lo que realmente me dé la información. Y por supuesto tendremos que tener en cuenta el número de bajas que hayamos tenido en el mes. Esto más o menos es el mensaje que os quería dejar. Tenemos que tener en cuenta que para crear el equipo comercial, tenemos que decidir para qué queremos tener un equipo comercial, definir claramente los objetivos. Tenemos que tener en cuenta que el cliente o que los clientes en cada momento de su relación con nosotros, ¿no? En cada momento de su relación con la práctica deportiva, espera, desea y tiene objetivos diferentes. Y tenemos que realizar acciones en cada fase, en cada relación con ellos. Recordad que hemos pasado por la fase de la compra y primeros pasos, por la fase de disfrute del centro, por la fase de abandono. ¿Vale? Estas serían las 4: compra, primeros pasos, disfrute del centro y abandono. Y un proverbio que a mí me gusta mucho cuando hacemos este tipo de seminarios, sobre todo, que todos los equipos que forman parte del centro deportivo sepan sonreír. ¿Vale? Quien no sepa sonreír, que no habrá una tienda. Y por mi parte, poco más. Os voy a dejar mi contacto, os voy a dejar las páginas web, os voy a dejar mi teléfono, podéis llamarme personalmente cuando queráis, y en la parte inferior de la transparencia tenéis mis 2 direcciones de correo electrónico. Igual podéis escribirme y haré todo lo posible para ayudaros, para seros de utilidad y bueno, pues para, en la medida que pueda, ayudaros a que desarrolléis vuestras carreras. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.